nos toca la iglesia es santa. Número 823. Ahí viene Rafa, ya nos está angustiada. Te estábamos extrañando, Rafa. Silvia, ¿puedes empezar con el número 823, por favor? 823. La iglesia es santa. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama. Él solo santo. Amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Y sus miembros son llamados santos. Santa Reina, Santa Marta, San Rafael, Santa Silvia. Y luego brincamos de, no, yo no, ¿verdad? Estamos llamados a la santidad. A ver, ¿entonces se equivoca? Aquí dice, somos llamados miembros, llamados. Son llamados santos. Todavía no. ¿Es nada más el puro nombre o realmente son santos? A ver, explíquenme. Una vez más vamos a entrar a ese tema. Ya lo habíamos visto antes. Conchita, ¿eres santa, sí o no? Tú dices que sí eres santo. Rodrigo, ¿eres santo, sí o no? Dice que no. Tere, ¿eres santa, sí o no? A ver, levanten su mano. ¿Quiénes dicen soy santo, soy santa? La pregunta es, ¿eres o no eres santa? Sí, levante su mano. Solo Lupita y solo Conchita. ¿Los demás? Silvia, sí. Tú también. Estamos en proceso. No. Y la pregunta es, ¿eres santa o no eres santa? Yo sí soy. O se equivoca el catecismo, o se equivocan ustedes, los que dicen que no. No, yo sí soy santo, yo sí soy santo. Pues todo lo que saben, no lo hacen. Estamos en proceso, estamos llamados a la santidad. A ver, ya lo habíamos visto, ya lo había explicado y por lo tanto ya me doy cuenta que no me di a entender. ¿Qué habíamos dicho acerca de la santidad de la iglesia? A ver, Flor. Que la iglesia es santa porque su fundador es santo, tiene su origen en Jesucristo. Ajá. Ok, entonces, ¿sí eres santa o no eres santa? Sí, porque es un cuerpo místico de Cristo, somos santos. Ok, Y nuestra vocación humana estamos llamados a la santidad. ok. ¿Somos o no somos? Sí. Aunque no hayamos aprendido mucho, que no concienticemos de las cosas, así somos. Porque hay muchas, bueno, a mí hay ocasiones sencillas de ciertas cosas. Toda consulta causa honorarios. 825, a ver, Marta, por favor. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía es perfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Entonces no eres santa. Sí, pero Entonces el catecismo se contradice porque te dice que eres santo, pero todavía no eres santo. ¿Por fin? A ver. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Eres o no eres? A ver.
vamos a volver a tomar la distinción que hice hace ya muchas lecciones. Una cosa. Aquí está el humano, ¿verdad? La humana, la humanidad. Esta humanidad tiene dos dimensiones, su ser y su hacer. Eres humanidad y actúas como humanidad. Son dos cosas distintas, pero que van por supuestamente unidas, ¿verdad? Yo soy hombre y actúo como hombre, aunque hay hombres que actúan como mujeres y mujeres que actúan como hombres. ¿Ok? No estoy escandalizando a nadie ni diciendo ninguna novedad, ¿verdad? Hay diferencia a veces entre este ser y hacer. No siempre es igual. A veces es distinto el ser y el quehacer de esa humanidad. En nuestro ser, en nuestra esencia, en lo más profundo, somos los cristianos. Bueno, vamos a no poner humanidad, sino el cristiano. El cristiano también tiene esas dos dimensiones, porque es un humano. Hay un ser y un quehacer del humano. En el cristiano es lo mismo. Hay un ser que es santo, pero en el quehacer no siempre es santo. A veces es pecador, imperfecto. Entonces, al mismo tiempo, eres santo, pero llegas a actuar pecador. ¿Me explico en qué sentido al mismo tiempo somos santos y pecadores? No es al mismo tiempo en nuestro ser. En nuestro ser solamente somos santos, porque hemos sido santificados por Cristo. Cristo ha lavado a la iglesia en su esencia, ¿verdad? Aquí le vamos a volver a poner otra palabra, en la esencia. Pero en su existencia, en su quehacer, no siempre es como su esencia. Estamos desfasados de nuestra esencia. Y eso es el pecado. Estar desfasado de lo que tú realmente eres. Entonces, el cristiano al mismo tiempo es santo, pero también no siempre actúa santamente. Actúa como pecador o también actúa como santo. Pero siempre en su esencia es santo. Aquí puede ser pecador y santo. Hay acciones que ustedes realizan como santos. Me queda muy claro. Hay acciones que yo realizo como santo, pero también hay acciones que realizo como pecador. Las acciones no siempre son las de la misma categoría, pero nuestra esencia
lo profundo solamente somos santos. Porque ahí en lo profundo es donde actúa la gracia santificadora de Cristo, el bautismo, el don que Dios nos dio de ser hijos de Dios. Soy santo porque soy hijo de Dios. No soy santo porque no actúo como hijo de Dios. A ver, ahora sí quedó claro. ¿Eres santa? ¿Eres santo? Sí. ¿Actúas como santa? ¿Actúas como santo? Ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Ok? En nuestras acciones, pero no en nuestra esencia. En lo aparente, a veces sí, a veces no. Pero en lo más profundo, definitivamente, somos hijos de Dios. Lo dice San Juan. Hijos. De veras somos hijos de Dios, aunque todavía no se pone de manifiesto. Porque a veces manifestamos ser hijos del diablo, ¿verdad? A veces manifestamos el ser hijos de Dios en nuestras manifestaciones, en nuestras acciones, en nuestras apariencias. ¿Ok? Rodrigo, ¿queda claro? Sí. Ahora sí me vas a responder que eres santo. Sí. Algo Definitivamente. Por eso cantamos iglesias santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Iglesia santa, somos santos. Y esto es lo que estamos viendo en este capítulo, en este inciso. La iglesia es santa. No solamente en su conjunto, sino cada uno de nosotros. Créanselo. Es lo primero que tenemos que creérnoslo. Soy santo, soy hijo, hija de Dios. Imagínate cómo un hijo de Dios no va a ser santo. Claro que sí. ¿Actúa? Bueno, a veces ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? Bueno. Vamos a regresar ahora al número 824. Si es que esto ya queda claro. No tenemos el No, vamos al 24. Lupita, por favor. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. No solamente es santa la iglesia por la sangre que derramó Cristo por nosotros, sino también nosotros somos santificadores. Estamos llevados a llevar esa santidad al mundo. A ver, seguimos. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. A ver, esta es una frase que hay que aclarar. Es por la iglesia que conseguimos la santidad de la gracia de Dios. ¿Por la iglesia se consigue la santidad de Dios? ¿Sí o no? ¿Por la iglesia es que conseguimos la santidad de Dios? A ver, es por la iglesia que se consigue la santidad. Sin la iglesia no puede haber santidad. ¿Eh? A ver, entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Cuando hablamos de la iglesia santa, es santa por Cristo. Y por lo tanto, si la iglesia es santificadora, si solo por ella se consigue la santidad, es porque ella está conectada esencialmente con Cristo. No es por sí misma en realidad, es por esta conexión que tiene con Cristo. No es así nada más porque somos muy bonitos que vamos a santificar al mundo. Al contrario, muchas veces no lo hacemos porque nuestro ser y nuestro quehacer no coinciden. Pero como
definitivamente está Cristo detrás de la iglesia. Él es la cabeza, Él es, forma todo un cuerpo, formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, en esa medida, la iglesia es santifica. En la medida en que estamos conectados con Cristo. ¿Ok? Ahora sí, número 825. Flor, por favor. La iglesia, en efecto, tiene un que se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Ok. Entonces todos estamos en camino a esa santidad, como bien lo decía Marta, como bien lo decían ustedes. Sí, somos santos, pero no actuamos como santos y estamos en camino de actuar como lo que somos. ¿Ok? Pero, por eso, al mismo tiempo, vivimos esta dualidad, ¿verdad? Porque no siempre somos congruentes nuestro ser y nuestro actuar. Entonces, y todos los miembros de la iglesia, desde el Santo Padre hasta el Santo recién bautizado, todos son santos en camino de perfección. Ahora, ¿qué es la santidad? Estamos hable y hable de la santidad, pero ¿y qué es la santidad? A ver, Rafa, para ti, ¿qué es la santidad? Dios. Dios es la santidad. Ok, entonces es sinónimo Dios y santo. Es lo mismo decir Dios que decir santo. O a ver, si alguien te pregunta, oye, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué le dirías? ¿Es ser Dios? Ah, pues es que ser santo es ser Dios. Híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Dios es santo. Dios es santo. ¿Pero qué es santo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Es una fuerza? ¿Es una luz? ¿Es una actitud? ¿Qué es la santidad? A ver, Silvia. Pues Estás levantando la santidad mano. será como tener actos de amor. Tener o actos de... actuar muy parecido a Dios. Ajá. En amor, en servicio, en calidad. A ver, esto es fundamental que lo entendamos porque, a ver, la imagen que tiene la gente de el santo o la santidad es como una cara de yo no fui. ¿No? Ay, ese hombre es un santo. ¿Y qué te imaginas? Muy bueno. Así, con las manos pegaditas, mirando al cielo. Así se imaginan a los santos. Pues cómo los ponen ahí en el templo, véanlos, vayan y verlos. ¿Con qué cara los ponen? Entonces, pues eso es lo de... De ver al prójimo con esa cara de amor. Pues yo bueno, creo yo que creo aquí que vean- nosotros debemos de reflejar ese amor hacia el... A ver, pero los santitos no están viendo al prójimo, casi todos están así, viendo al cielo, ¿no? Viendo a Dios. La caridad no cuando tiene Ok, ahí vamos, entonces. Sí, porque, híjole, siempre que entramos en el tema de la santidad, nos imaginamos algo así como etéreo, una cosa que es, pero no es, así como una luz blanca. A ver, vamos a ver qué nos dice. Rodrigo, por favor. La caridad es el alma de la santidad a la que todos estamos llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Vamos, como lo decía Silvia, efectivamente, la santidad no es otra cosa que amor. Dios es santo, ¿por qué? Porque ama. Vamos a leer, en esta ocasión sí vamos a leer este texto de Santa Teresa de Lisieux, o Teresita del Niño Jesús. Bellísimo.
Por favor, Rodrigo. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no usarían el evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor restauraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares en una palabra que es eterna. Y entonces concluye Teresita. Entonces yo en la iglesia quiero ser el amor. Más que ser apóstol, más que ser misionero, más que ser el ministro de la Eucaristía, más que ser sacerdote, dice, yo lo que quiero ser es ser el amor, ser el corazón, ¿verdad? Estar en el corazón de la iglesia, que es el amor. Efectivamente, esa es la vocación universal de la santidad, amar. Este hombre es un santo no porque tiene cara de inocente y no hace nada. No, al contrario, el santo hace mucho. Porque ama, ¿no? Porque ama. Y claro, el amor es un riesgo, sí, claro. Y la puedes regar, sí. Entonces un buen santo tiene que estar siempre dispuesto a regar el tepache, a meter la pata. Este es un gano. ¿Por qué? Porque el amor es un riesgo. No es algo garantizado, no es algo que se consigue así nada más como varita mágica. Actúas y claro, también puedes equivocar. Y entonces en los grupos donde hay santos que quieren actuar santamente, pues hay regadera de tepache. ¿Sí? Y entonces esa regadera de tepache es normal, porque eso es lo que significa ser santo, un camino hacia el amor, amar con la condición de que nuestro amor siempre será imperfecto, ¿no? Aunque reguemos el tepache. Aunque reguemos el tepache. Es más, sabiendo que lo vamos a hacer, porque no es perfecto nuestro amor. Pasamos al número 827. Por favor, Leti. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, nos conoció, No conoció. no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La Iglesia, abrazando y siendo los pecadores, es cada vez santa y siempre necesitada de purificación, que busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus miembros, deben reconocerse pecadores. Incluso sus ministros deben reconocerse pecadores. El Papa es pecador, el obispo es pecador, el padre Rubén es pecador. ¡Súper! Sí, hay que reconocer que somos pecadores. Aceptar que yo riego el tepache. Pero es parte de mi realidad como ser humano, que no siempre mi ser corresponde con mi quehacer. Es parte de la realidad humana, ¿verdad? ¿Seguimos? En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio, hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzando ya la salvación de Cristo, pero aún en vía de santificación. Y aquí el catecismo cita esta importantísima parábola. ¿Cuál? La de... ¿Cuál es? No. A ver, cuéntenme esa parábola. Sale el sembrador a sembrar. No, estás yéndote por la parábola de la semilla que cae en distintas tierras.
crecer juntas. Que se arrancan la cizaña, arrancan el fruto. Porque si arrancas la cizaña, se arranca el fruto. Si te arrancaran todo lo malo, te van a arrancar todo lo bueno, ¿eh? Te quedas sin nada. Hay que dejarlos crecer juntos para que las cosas buenas se guarden y las malas se desechen. Y fíjense entonces qué bello Dios, porque lo que va a hacer es al final, de tu trigo lo va a reservar, de tu cizaña lo va a echar al fuego eterno. A ti no, ¿eh? A ti te va a rescatar, junto con las cosas buenas, y las malas las va a desechar. Bueno, número 828. ¿Alguna catequista? Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar Solemnemente. esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. La Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad, que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosa apostólica y de su ímpetu misionero. Bien, entonces, ¿quién es un santo? ¿Quién es declarado santo? Todos. No, Pues sí, somos santos todos. somos santos, pero declarados santos. Solo los que nos canonizan la santidad. Bueno, solo son los que han llevado una vida ejemplar y han hecho cosas para la humanidad, entonces han llegado a ser santos. Y entonces no son santos los que no son dedicados consagrados por la iglesia. Pero ellos sí han tenido más perfección. Yo creo que está bien hacer, yo creo que son Ellos han serios. tenido más perfección. Yo creo que sí. Han luchado por esa perfección. Habrá sido más santo San Benito de Nurcia que aquella abuelita que se entregó su vida por sus hijos y sus nietos y sacó adelante su familia y que fue siempre amorosa. Es más, ella no es santa. Sí, también. Sí, es santa. Entonces, ¿por qué ella no y los otros sí? A ver, aquí está la importancia del día 1 de noviembre. Los santos que no son canonizados. ¿Qué significa canonizar? Significa poner en un canon, poner en una regla, regular, especificar. Esos canonizados, la iglesia los ha puesto ya en una regla, en un orden, en una medida que dice, sí son santos. Pero eso no quiere decir que los otros no. ¿Ok? El hecho de que Santa Cucufata haya sido canonizada no quiere decir que Pánfilo, su marido, no sea santo. Claro, la iglesia no lo ha declarado, pero para declararlo oficialmente, la iglesia tiene que hacer un largo proceso de investigación. Empieza con la etapa de ser siervo de Dios, luego de ser beatificado, hasta que finalmente es canonizado. Han oído de esas 3 etapas, ¿verdad?
claro, esto implica estudios, esto implica trabajo, esto implica investigación, gente que se dedique a eso, desde primero las diócesis, es decir, los lugares donde vivían esos santos, hasta después llegar a Roma. Es un primer proceso en la diócesis y luego en Roma, la Iglesia Universal. Y eso cuesta dinero. Por eso es que la gran mayoría no son santos canonizados. Porque pues, no sé, a menos que la familia de Lupita sea tan millonaria con que pueda pagar investigaciones y todo para que finalmente Lupita sea santa. Pero no necesitamos que la Iglesia nos canonice para algún día, ya muertos, ser considerados santos. Oiga, padre, ¿y cuando lo canonizaron? ¿Tenía mucho dinero? Pues la diócesis tenía dinero, sí. Le costó a la diócesis, a la arquidiócesis de México, estudiar, ¿no? Meterse a archivos, hacer fotocopias, poner investigadores, hacer resúmenes, llevar el proceso, llevarlo a Roma, hacer viajes a Roma, en fin. Si me explico, ves cómo hay, pues tiene que haber alguien con dinero para que lo apoye. No es porque así el Papa diga, sí, a ese lo voy a canonizar. No, hay que hacer muchos trámites, mucho movimiento. A veces también uno de los pasos que la Iglesia requiere para canonizar es los milagros, ¿verdad?, de los santos. Y para buscar si eso es verdaderamente un milagro o no, pues también se necesitan estudios médicos. Entonces, pues, todo eso cuesta dinero. Pero no porque no seas canonizada quiere decir que no vas a ser santa. Por eso, el 1 de noviembre celebramos a todos los santos. Por desgracia, sí, si ustedes se fijan, casi todos los santos son personajes importantes. Importantes para una orden. Santo Domingo de Guzmán para los San Ignacio de Loyola para los jesuitas. San Francisco de Asís para los Franciscanos. San José María del Escribá de Balaguer para los del Opus Dei. Y así, si ustedes van viendo, o antiguamente también reyes o reinas, ¿verdad? Casi todos, tomen el santoral y verán, casi todos son apoyados por todo un grupo que los impulsa y financia para que Roma haga esto. ¿Okay? Salvo los santos antiguos, como Pedro, Pablo, Andrés, esos son reconocidos de su santidad desde sus orígenes. ¿Okay? ¿Me expliqué un poco? Bueno. Vamos a lo último, 829. ¿Quién falta por aquí? Ya no sé quién sigue, ¿no? Reina, órale. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se Los esfuerzan. cristianos, bueno, sí, se Los esfuerzan. creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. Bueno, el último episodio de la santidad es aquello que celebramos como la Asunción de María, es decir, María ya desde que murió era santa. Es más, a lo largo de toda su vida era lo suficientemente santa como para no necesitar ninguna canonización ni nada. Dios la preparó y la mantuvo en la santidad. Ella sí
logró hacer que su ser coincidiera con su hacer. No solo fue santa, sino actuó siempre con santidad. ¿Ok? Bueno.